Como ustedes saben, este año hemos decidido estudiar la primera carta de Pedro, pero también les habíamos anunciado que paralelo a eso queremos hacer un énfasis en la persona del Espíritu Santo. Creemos de que por muchos años hemos estado estudiando el libro de la Biblia de manera expositiva. Eso quiere decir que vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, y queremos cuidarnos de convertirnos en una comunidad donde solamente empezamos a adquirir conocimiento y lentamente o inconscientemente o sin querer queriendo empezamos a desplazar un poquito el Espíritu Santo en nuestra vida. No es que sean antónimas o contradictorias, pero podría pasarnos. Entonces, cada cierto tiempo vamos a estar pausando Primera de Pedro cada 3, 4, 5 semanas para retomar el tema del Espíritu. Y a todos esos sermones que vamos a ir viendo a lo largo del año, los vamos a poner debajo del mismo nombre que se llama Caminando en el Espíritu. La vez pasada Rodri nos dio una introducción sobre quién es el Espíritu Santo. Y vimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La Escritura nos enseña que el Dios que usted y yo adoramos, el Dios de la Biblia, el único Dios que existe, es un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas en un solo Dios. Sé que a veces suena difícil de entender o de comprender, pero es uno de los misterios más grandes de la Biblia. Sin embargo, es lo que la Biblia enseña. Un Dios sin principio, un Dios sin final, un Dios eterno que no ha sido creado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y además de aclarar eso, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Rodri nos habló de algunas cosas que el Espíritu Santo nos regenera. Eso quiere decir que nos da una nueva vida espiritual, nos imparte fe y nos lleva a arrepentirnos para que podamos poner nuestra confianza en Cristo. El Espíritu Santo es nuestra ayuda. El Espíritu Santo es quien nos santifica. Y parte de lo que hace el Espíritu Santo es establecer el reino de los cielos aquí en la tierra mediante su iglesia. Fueron solo algunas cosas de las cuales Rodri nos habló. Y yo podría hablarles de muchas otras cosas que el Espíritu hace o inclusive profundizar en alguna de ellas, porque la obra del Espíritu es tan amplia que podemos hablar mucho al respecto. Sin embargo, mi propósito hoy es otro. Lo que yo quiero que hagamos hoy es que juntos podamos caer en cuentas de que si hemos puesto nuestra confianza en Jesús, tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo habite adentro nuestro. ¿Y por qué digo caer en cuentas? Lo digo porque mi percepción y mi experiencia personal es que muchas veces vivimos como si no estuviéramos enterados de esta gran verdad. Y quiero hacerles algunas preguntas, y el fin de estas preguntas no es generar culpa ni vergüenza, sino más bien llevarnos a la reflexión y a que podamos autoevaluarnos. Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, le pregunto, ¿vive usted realmente consciente de que el Espíritu Santo vive adentro suyo? Y cuando digo vive me refiero a hoy, mañana, pasado mañana, el jueves. ¿Vive usted su día a día consciente de que el Espíritu Santo vive adentro suyo? ¿Vive sabiendo que a donde sea que usted vaya, el Espíritu va también con usted? ¿Cada cuánto se asombra de esto? ¿Cada cuánto se asombra, se maravilla de que Dios mismo, el Espíritu Santo, haya hecho su morada en usted? Y les dije desde el principio, mi percepción y mi experiencia personal es que no siempre estamos tan conscientes de esto. Entonces yo me pregunté, ¿qué cosas podrían estar generando esto nosotros? Si estas verdades son tan increíbles, ¿qué cosas podrían estar generando que nos lleven a no estarlas saboreando y disfrutando todos los días de nuestra vida? Y pensé en varias cosas, pero creo que lo resumí en 4 puntos y los tenemos en la pantalla. Y este va a ser nuestra brújula del día de hoy. ¿Cuáles son esas 4 cosas que nos llevan a no estar del todo conscientes de que el Espíritu Santo vive en nosotros? Número 1, quizás hayamos tenido alguna experiencia negativa en el pasado con el tema del Espíritu Santo.
Número 2, quizás no conocemos sobre este tema y de alguna razón tenemos ignorancia sobre eso. Número 3, puede ser que sí sepamos sobre el Espíritu Santo, pero no tenemos un entendimiento adecuado sobre el Evangelio. Y número 4, puede ser que sí conozcamos del Espíritu, que conozcamos del Evangelio, pero que en realidad lo que conocemos del Espíritu es muy poquito. Tenemos un conocimiento muy pobre. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cada uno de esos 4 puntos. ¿Por qué? Porque si mi propósito hoy es que caigamos en cuenta de que el Espíritu Santo vive dentro nuestro, y cuando digo caer en cuenta no me refiero como, ok, ya lo entendí, me refiero como a que vamos sorprendidos, asombrados, maravillados. Si ese es mi propósito el día de hoy, y a mi parecer hay al menos 4 cosas que nos pueden dificultar y obstaculizar a que eso suceda, me parece muy importante que ataquemos cada una de ellas para que a la luz de la Biblia podamos echarlas a un lado y podamos empezar a disfrutar más del Espíritu Santo. Entonces, número 1, experiencias negativas. Cuando hablo de experiencias negativas me refiero a que lamentablemente el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ha sido quizás una parte de Dios que se ha prestado para provocar mucho desorden, mucha manipulación, generar un ambiente de solo emociones, de solo sensaciones o inclusive a veces hasta de misticismo. Todos estos abusos claramente no solo han sido una ofensa contra Dios mismo, sino que muchas veces han empañado, han manchado, han ensuciado la percepción que otros tienen sobre Dios, tienen sobre la iglesia y tienen sobre los seguidores de Cristo. Quizás nosotros mismos hemos tenido experiencias negativas en el pasado. Quizás nosotros mismos inclusive las fomentamos o las practicamos. Sin embargo, nada de eso debería llevarnos a querer meter al Espíritu Santo en un rincón y dejarlo ahí. Hacer eso sería como que, quiero que piensen en esto, quiero que piensen en su comida favorita. A mí me gusta mucho comerme un buen pedazo de carne, me encanta. Casi no me lo como porque suele ser muy caro, entonces solo para momentos especiales. Entonces imagínense que yo voy a comer un pedazo de carne y a mí me gusta término medio. Y me trae un pedazo de carne todo cocinado, todo duro, cero rojo. Entonces uno dice, pucha, qué madre, qué feo me supo este pedazo de carne. De ahora en adelante ya no voy a comer más carne en mi vida. Sería un poco raro, ¿verdad? Porque si yo sé que a mí me gusta tanto la carne es posiblemente porque en otras ocasiones la he disfrutado muchísimo y me he comido un buen corte y ha venido en el término perfecto, jugoso, rico. Quizás a algunos les gusta más bien la carne bien cocinada y cuando les sirven una carne roja que parece que está medio viva todavía en el plato dicen, uy no, qué asco, no me quiero comer eso, no me lo puedo comer. El punto es que nadie dejaría de comer su plato o comida favorita simplemente porque un día se lo sirvieron mal. Ustedes saben que lo han comido y que lo han comido muy rico y por eso es su comida favorita. Lo mismo tenemos que hacer hoy con el Espíritu Santo. Independientemente cuál haya sido su experiencia, qué tan negativa o positiva haya sido, yo les pido por favor encarecidamente que dejemos de lado todas nuestras preconcepciones, todo nuestro bagaje previo y dejemos que sea la palabra de Dios quien nos instruye y quien nos expone quién es Él. Ayer hablaba con una persona y me dijo, lo complicado del tema del Espíritu Santo es que se ha vuelto algo muy subjetivo. Y eso es lo que no puede pasar. No puede ser algo subjetivo. Tiene que ser algo objetivo que se desprende de la palabra de Dios. Entonces ese es el primer punto. Si usted ha tenido experiencias negativas con el Espíritu Santo o ha escuchado experiencias negativas, por favor, déjelas a un lado. Porque si usted se aferra a ellas, está corriendo el riesgo de no disfrutar y no sacar provecho de todo lo que Dios tiene para nosotros a través de su Espíritu. Punto número 2. Puede ser que tengamos ignorancia sobre este tema en específico. ¿Quién es el Espíritu Santo? Les dije que muchas veces sabemos muy bien quién es el Padre, quién es el Hijo.
Sabemos que el Padre envió al Hijo para que el Hijo muriera por nosotros y para que a través de lo que hiciera el Hijo pudiéramos ser salvados. Pero así como el Padre envió al Hijo, luego el Padre y el Hijo juntos enviaron al Espíritu. Y eso sucedió en un momento específico. Sucedió en un momento donde lo que estaba ocurriendo era una fiesta y se llamaba la fiesta de Pentecostés. Así como Jesucristo se hizo hombre, Jesucristo fue a la cruz por nosotros, Jesucristo se levantó de los muertos y todo eso es un momento clave de nuestra fe. De igual manera, el día en el que Dios envió su Espíritu y lo derramó sobre su iglesia, debería hacerlo. Tal vez algunos están pensando, Pentecostés, ¿qué es eso? ¿Cómo se escribe? ¿A dónde se tilda? Bueno, Pentecostés se tilda en la última E. Y era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua, que era otra fiesta judía. Dios en el Antiguo Testamento había establecido diferentes fiestas para que cada fiesta fuera un recordatorio de algo que Él había hecho por su pueblo. Estableció la Pascua después de que Él los sacó de Egipto en el Éxodo para liberarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Y 50 días después de la Pascua estableció la fiesta de Pentecostés. Algunos creen que en Pentecostés se celebraba como el inicio de la cosecha, otros creen que se celebraba o se conmemoraba el momento en el que Dios le entregó a Moisés la ley en el monte Sinaí. El punto es que ocurría 50 días después. Y hubo un día de todos los años donde el pueblo de Israel celebró esta fiesta después de que fue instituida por Dios. Hubo una fecha en específico donde hubo un antes y un después. Y fue el mismo año de la muerte de nuestro Señor. Así como esa Pascua fue diferente, porque Cristo fue el Cordero mismo que se ofreció para quitar el pecado del mundo, 50 días después de la muerte de Cristo, en la fiesta de Pentecostés, Dios hizo algo crucial. Dios decidió derramar al Espíritu Santo sobre todos sus apóstoles y posteriormente sobre todos los discípulos que iban a creer en Él. Veamos lo que dice Hechos 1, del 4 al 5. Aquí Jesús ya había resucitado, no había ascendido a los cielos, se le había aparecido a los discípulos y les dice una vez más, o esto es Lucas contándonos lo que pasó más bien, una vez más mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces damos cuenta que Jesús les dice a sus discípulos, yo les tengo algo preparado, se los estoy prometiendo. Espérense aquí en Jerusalén, yo los voy a bautizar con el Espíritu. Y ahora que hablábamos del bautizo, quiero que se imaginen eso. El bautizo es cuando una persona desciende al agua. Entonces, si yo desciendo al agua, quiere decir que el agua me está cubriendo. A veces a mí me ha pasado, porque soy un poco chapa, que no lo meto todo, entonces sale como con el copete un poco seco. Pero, si uno bautiza bien a la persona, no es que si lo bautizó mal no aplica, no, para que no se asusten. Pero si uno bautiza a la persona, entra el agua, está cubierta. Entonces, imagínense lo que Dios tenía en mente con el Espíritu Santo para que dijera que fuera como si fuéramos a ser bautizados. Es como, ok, quiere decir que todo mi ser va a ser cubierto del Espíritu Santo, así como todo mi ser es cubierto por el agua. Y como siempre, Jesús cumple sus promesas. En la fecha de Pentecostés, cuando las multitudes acudían a Jerusalén, Dios derramó su Espíritu. Si quiere leer eso con todos los detalles, le hace Hechos capítulo 2, pero dice que donde estaban los apóstoles entró un viento fuerte y dice que luego tenían como llamas de fuego sobre su cabeza y dice que empezaron a hablar en diferentes lenguas y todo el mundo estaba sorprendido, todo el mundo estaba asombrado. ¿Por qué? Porque venía gente de muchos lugares y sabían que los apóstoles eran galileos y los escuchaban hablando los dialectos de todos los que estaban ahí. Entonces decían, ¿cómo es posible que hombres comunes y corrientes, pescadores, recaudadores de impuestos, sean capaces, hombres no educados, no instruidos, puedan estar hablando otros dialectos, otros idiomas?
Y entonces en medio de la multitud se armó un alboroto. Algunos decían, ¿qué está pasando aquí? Otros decían, estos están borrachos. Y Pedro toma la palabra y le da respuesta a lo que estaba pasando. Dice Hechos 2, 16 al 18. ¿Quieren saber qué está pasando aquí? Bueno, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Entonces nos damos cuenta que Cristo lo había prometido, pero inclusive estaba prometido de mucho antes. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Muchos creen y desprenden de este versículo, de esta profecía de Joel, que la evidencia de que a una persona ha recibido el Espíritu Santo son precisamente esas señales. Si he profetizado, o si he hablado en lenguas, o si he tenido sueños. Nosotros aquí en Casados 42 no creemos eso. Lo que nosotros creemos es que el Espíritu Santo, la señal de que alguien ha recibido el Espíritu Santo no son las manifestaciones externas que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de esa persona, sino la fe que esa persona ha puesto en Cristo. Y eso, de hecho, es lo que les habla Pedro después de esto. Después de que Pedro le da respuesta, arranca y comunica y da su primer sermón. Y Pedro les dice, quiero que sepan que a este Jesús que ustedes crucificaron, que ustedes mataron, que ustedes sepultaron, Dios lo ha levantado entre los muertos. Y lo ha levantado como Señor y Salvador. Y entonces cuando todos oyeron eso, dice que se conmovieron profundamente y le dijeron a Pedro, Pedro, entonces, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les responde en Hechos 2, 38 y 41, les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu. Ven que eso es lo que creemos. Hay un arrepentimiento, hay una fe en Cristo y producto de ese arrepentimiento y fe es que Dios nos regala, nos da el don del Espíritu Santo. En efecto, dice Pedro, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Lo que acabo de hacer es hacerles un mega resumen de uno de los momentos más cruciales de la Biblia. Dios literalmente estaba inaugurando una nueva etapa en la historia de la humanidad. Yo nunca he estado en una actividad donde uno corta una cinta roja. Nunca me han invitado, entonces lo he visto en las películas. Pero eso es lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba cortando una cinta roja, inaugurando un nuevo momento en la historia de la humanidad. A partir de ese momento, toda persona que Dios llamara para salvación, toda persona que se arrepintiera de sus pecados y que creyera que en Jesucristo hay perdón para él, no solo sería salva, sino que recibiría el regalo de que el Espíritu Santo viva adentro de ella. Vimos que el profeta Joel hablaba de derramar. Y para mí es una palabra muy ilustrativa. Un sinónimo de derramar es verter. Y eso era lo que Dios estaba haciendo con su Espíritu. Lo estaba derramando, lo estaba vertiendo sobre aquellos que depositaran su fe en Jesucristo. Entonces, si nosotros fuéramos un recipiente, lo que Dios está haciendo es llenando ese recipiente con su presencia. Esto es impresionante porque, a diferencia del pasado, donde el Espíritu Santo y la presencia de Dios solo residían en el templo, y a diferencia del tiempo de Jesús, donde solo Él era el templo de Dios, donde la presencia de Dios habitaba, ahora la presencia de Dios habitaría en cada uno de los creyentes, es decir, en su iglesia.
Por eso es que aquí cantamos una canción que dice, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Porque fue el espíritu literalmente quien la originó. Veamos cómo el mismo Jesús lo expresó en Juan 7 al 39. Juan 7, 37 al 39 dice así. Estos antes, aquí nos vamos a devolver en el tiempo. Aquí Jesús ni siquiera ha muerto. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Siempre que he leído ese pasaje, había pensado que eso, el río de agua viva, era por tener a Jesús. Y sí, es por creer en Jesús, pero vean qué interesante lo que dice después. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Entonces, parece que sí, que es por creer en Jesús, pero que los ríos es el Espíritu adentro nuestro. Y ven que, quiero que piensen en esto. ¿Por qué razón el Espíritu Santo no había sido dado todavía? ¿Por qué dice Juan que había que esperar a que Jesús fuera glorificado? Y cuando en el Evangelio de Juan leemos sobre la hora de la glorificación de Jesús, estamos hablando sobre su muerte. ¿Por qué había que esperar a que Jesús muriera para que luego el Espíritu Santo pudiera ser dado? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos, porque son las preguntas que nos llevan a las verdades más preciosas de nuestra fe. Y la razón por la que el Espíritu Santo no había sido dado y había que esperar a que Jesús fuera crucificado, era porque sí o sí necesitábamos que Jesús pagara nuestros pecados, cancelara la deuda que teníamos en contra de Dios. Que sí o sí Jesús recibiera el castigo que nosotros merecíamos, absorbiera la ira de Dios por nuestras faltas. Porque ¿cómo es posible que un Dios santo, que no puede estar en comunión del pecado, pudiera ahora habitar en medio de personas no santas? La única respuesta es la obra de Cristo en la cruz. Y quiero que piensen en eso. Si a veces el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, para mí es una de las evidencias más fuertes de que en serio lo que hizo Cristo en la cruz fue algo poderoso y una vez para siempre. Quiere decir que en el momento en el que Cristo murió en la cruz y nosotros ponemos nuestra fe, somos unidos a Él y nuestros pecados quedan atrás. Que sí, en el día a día seguimos pecando, pero delante de Dios ya no somos esas personas. Por eso es que dice Pablo, todo lo viejo ha quedado atrás, somos nuevas criaturas. Nuestra fe en Cristo es algo mucho más profundo que simplemente algo transaccional donde yo le pongo mi confianza en Jesús y ya no voy al infierno y ahora voy al cielo y me gané el tiquete y listo. No. Nuestra fe a Jesús nos une a Jesús. Somos uno con Jesús. Y por lo tanto, así como el Padre ve al Hijo, nos ve a nosotros. La justicia de Jesús es ahora nuestra justicia. La rectitud de Jesús es ahora nuestra rectitud. Esas son las increíbles noticias del Evangelio. Y por eso es que el Espíritu puede habitar en nosotros, porque aunque nosotros seguimos siendo pecadores en el tiempo presente, para el Padre ya no somos eso. Y por eso su Espíritu puede vivir en medio nuestro. Y yo me pregunto, ¿quiénes somos nosotros para que el majestuoso Dios y lleno de todo esplendor viva adentro suyo y mío si hemos puesto nuestra fe en Él? Una señora llamada Patricia Namnun, que trabaja para esta organización de Coalición por el Evangelio, escribió lo siguiente en un artículo. Dice: en nuestras vidas como creyentes tenemos un huésped al que aún lo mejor que podamos ofrecerle se queda corto comparado con su grandeza. Uno que ha decidido vivir en nosotros, en una morada indigna para el más digno de todos. Esa es la nueva realidad en la que vivimos los hijos de Dios. Tal vez no sea difícil apreciarla, porque no supimos lo que era vivir antes de ella.
No supimos lo que era ir a un templo únicamente para poder tener acceso a la presencia de Dios. Que inclusive personas murieran por no haber estado lo suficientemente puras delante de la presencia de Dios. Pero a pesar de eso sí deberíamos poder ser capaces de entender, de diferenciarlo. Porque todos nosotros, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos experimentado que Dios nos ha dado una nueva vida. Debería haber algo en nosotros en el momento de nuestra conversión que decimos, ok, antes estaba muerto, ahora estoy vivo, antes era solamente una criatura de Dios, ahora soy uno de sus hijos, antes el Espíritu Santo de Dios no habitaba en mí, ahora habita en mí, y puedo dar fe y testimonio de eso por esto, esto y esto. Una de las funciones del Espíritu es traernos convicción de pecado. Gloria a Dios por eso, que si hemos puesto nuestra fe en eso, no nos deja pecar tranquilos, sino que nos lleva al arrepentimiento y nos trae remordimiento y produce tristeza en nosotros, pero no es una tristeza que nos lleva a la culpa, sino que nos lleva al Padre. Quizás alguna vez hemos orado por alguien y un pronto a otro viene algo a nuestra cabeza y sentimos compartirlo. Quizás ese es el Espíritu Santo. O estamos leyendo la Escritura y un pronto a otro algo como que hace clic por primera vez y vemos a Cristo y su luz en esas páginas y decimos, wow, ese es el Espíritu Santo en nosotros. Pablo nos habla de esta gran verdad de que el Espíritu Santo nos habita en 2 ocasiones en su primera carta a los Corintios. 1 Corintios 3:16 dice así: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de ustedes y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? En este versículo en específico, lo que estaba pasando en Corintios era que habían divisiones en la iglesia. Algunos decían, yo sigo a Pablo, otros decían, yo sigo a Apolos. Y Pablo ve eso y dice, ¿qué les pasa? Todos son un solo templo, todos son un solo cuerpo. ¿No saben esto? Y 3 capítulos después, en el capítulo 6 de 1 Corintios, dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien están ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Aquí Pablo hace un énfasis en el cuerpo porque lo que estaba pasando era que él los estaba exhortando en el tema de la inmoralidad sexual. Les dice, ¿no saben que si un hombre se une a una mujer o una mujer se une a un hombre, se hace un solo cuerpo con esa persona? Sepan que ustedes son uno solo con el Señor porque son un templo de su Espíritu Santo. No sé si lo notaron, pero quiero que vean qué interesante, como en ambos versículos, Pablo les dice, no saben que son templo de Dios, no saben que el Espíritu Santo habita en ustedes. Ahora somos el templo de Dios, no un templo físico, no un templo fijo, sino su iglesia, la comunidad de los creyentes. Y por lo tanto hemos recibido a su Espíritu. Y yo quiero que nos preguntemos, ¿lo sabemos? Y quiero que vean qué interesante, como Pablo no pregunta en afirmativo. Pablo no dice, ¿lo saben? Yo se los acabo de preguntar, pero así no es como pregunta Pablo. Pablo pregunta en negativo. Pablo dice, ¿acaso no saben? Y eso es demasiado importante. Porque si yo les pregunto, ¿lo saben? Uno dice, sí lo sé, o no lo sé. Ya, no hay opciones. Pero si yo les digo, ¿acaso no saben? Como que da por hecho que deberíamos saber. Como, ¿acaso no lo saben? Eso era lo que Pablo tenía en su cabeza cuando estaba escribiendo. Esto nos comunica que sí o sí deberíamos saberlo. Pero no en el sentido como de, uy, no lo sé, qué pena, qué vergüenza, mejor me voy de aquí, no quiero pegar color. No, sino en el sentido de que es un factor determinante para nuestra fe, para nuestro cristianismo, para nuestra relación con Jesús. Cuando no lo sabemos, algo está mal. Entonces yo les pregunto, ¿lo saben? ¿Lo saben? ¿Lo saben? Pero no con su cabeza, sino con todo su ser. Pablo no está aquí detrás de algo intelectual, de algo académico, sino de que estemos conscientes con todo nuestro ser.
de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Cuando no lo sabemos tanto, o cuando no estamos tan conscientes, o cuando inclusive a veces lo olvidamos, es cuando nuestra vida cristiana se empieza a sentir trabada y forzada. Es como cuando el engranaje como que no camina. ¿Y saben por qué? Porque empezamos a vivir un estilo de vida que fue diseñado única y exclusivamente para vivirlo con el poder del Espíritu Santo. Yo debo confesar que soy una persona que a veces me parezco a un niño y lucho con la frustración cuando no puedo hacer algo. Mi esposa me vacila y me dice, pareces Elisa. Me acuerdo una vez estaba en uno de los apartamentos en los que hemos vivido y estaba clavando algo en la pared y no podía clavar el clavo. ¡Ah! Tiré el martillo al suelo, rompí la cerámica. Y me hace Becky, ¿qué te pasa, Checho? Y claro, yo me lleno de vergüenza y digo, uy, sí, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Me frustré. Y yo creo que eso es lo que nos pasa muchas veces en nuestro caminar con el Señor día a día. Nos frustramos porque digo, ¿cómo le hago? Le intento y no lo logro y me lo vuelvo a intentar y me va peor. Y yo creo que es porque hemos dejado al Espíritu Santo de lado. La vida que Cristo quiere que vivamos, la vida que el Señor planeó para nosotros, sí, solo sí podemos vivirla con la ayuda de su Espíritu, con la guía de su Espíritu, con el poder de su Espíritu. Quiero que piensen lo siguiente, ¿por qué razón Dios decidió derramar el Espíritu Santo? Nuestra visión no puede ser tan corta para únicamente pensar que lo hizo para hacernos sentir especiales. Ay, sí, qué especial, qué lindo, qué chido, ahora el Espíritu Santo vive dentro de mí. Ciertamente deberíamos sentirnos especiales, porque ¿quiénes somos nosotros para que Dios haya decidido hacer eso? Pero la verdadera razón por la que Dios decidió derramar el Espíritu Santo es para cambiarnos de adentro hacia afuera. Y que al cambiarnos de adentro hacia afuera seamos capaces de vivir según la voluntad de Dios. Por eso es que en el Antiguo Testamento los profetas anunciaban, vienen días donde haré un nuevo pacto, donde quitaré su corazón de piedra y le daré un corazón de carne, donde mi espíritu morará en ustedes, donde tendrán la ley escrita en su corazón, donde la ley ya no serán 2 tablas de piedra escrita externamente, sino que el Espíritu Santo la imprimirá en ustedes y cambiará su corazón, les dará nuevos afectos, les dará nuevas preferencias, les dará nuevas cosas en las que se deleitan y que de esta manera puedan vivir según la voluntad de Dios. Así que si usted es como yo, que a veces siente como que el engranaje no camina para adelante, yo quiero que se pregunte, ¿será que quizás es relegado al Espíritu a un plano que no le corresponde? Y esto nos lleva al siguiente punto. Puede ser que tengamos un entendimiento inadecuado del Evangelio. Y tal vez algunos dicen, pero el Evangelio no tiene que ver con que Jesús murió por mí y me dio salvación y pagó mis pecados y ya. No. El Evangelio es mucho más profundo que eso. Es mucho más amplio. Ya quiero mostrarles cuál es la conexión con el Espíritu Santo. Yo espero que cada uno de nosotros, conforme más tiempo pasemos aquí en Casados 42, vayamos teniendo claro que nosotros no escogimos a Dios, sino que Él nos llamó a nosotros. Que Él nos amó primero y que si caminamos hoy para Él es porque Él nos ha cambiado y porque Él nos ha hecho nacer de nuevo. Ese es el comienzo de la vida cristiana. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Sin embargo, lamentablemente muchas veces hemos pensado que el Evangelio es útil hasta ahí, solo hasta ahí. ¿A qué me refiero? Me refiero a la creencia de pensar que a partir de ahí tenemos que ver cómo le hacemos para llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos. Ahí es donde el engranaje se bloquea. Ahí es donde se pone cuesta arriba, ahí es donde perdemos de vista que los creyentes seguimos necesitando el Evangelio todos los días de nuestra vida. El Evangelio no es solo algo que predicamos a los incrédulos para que se conviertan, no. El mismo Evangelio que predicamos a los incrédulos es el mismo Evangelio que nosotros necesitamos todos los días para que Dios continúe haciendo su obra en nosotros. Veamos cómo lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 3 del 1 al 5. Gálatas torpes,
¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron al mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada, al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? ¿Por qué Pablo estaba tan chiva? ¿Por qué les llama torpes? Porque los Gálatas estaban en un peligro muy grave. Pablo aquí no está pecando, Pablo aquí, bueno, no sé, solo Dios sabrá, pero yo creo que Pablo aquí no está siendo irrespetuoso ni malcriado. Pablo aquí está haciendo lo que cualquier persona haría cuando sabe que damos rumbo para un precipicio. Si yo voy manejando y estoy a punto de chocar y mi copiloto me puede decir ¡pare! Y no me lo dice, me está mandando al hospital y quizás a la muerte. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Estaba golpeando la mesa, no porque quería faltarles el respeto, sino porque los estaba amando. Les dice, Gálatas torpes, tan torpes son. ¿Y qué era lo que estaba en juego, que era tan serio para Pablo? Era que los Gálatas estaban en peligro de empezar a separarse del Evangelio. El Evangelio que los salvó inicialmente, empezar a caminar sin ese Evangelio en su día a día. Pablo había estado entre los Gálatas, los había visitado, luego se había marchado como era su costumbre, y cuando se marchó empezaron a infiltrarse en la iglesia algunos judíos que empezaron a enseñarles que debían, sumado a su fe, eran necesarias sus obras para recibir salvación. Y entonces empezaron otra vez a poner requisitos humanos y normas humanas para que ellos pudieran estar en buenos términos con Dios. Les decían que tenían que volver a circuncidarse y muchas otras cosas. Por eso es que Pablo les dice, ¿quién los ha hechizado? ¿Verdad? Como Pablo seguro, como ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién les mandó un hechizo? Iban caminando muy bien. Literalmente, lo que pensé cuando leí esto era como que literalmente ellos hicieron una vuelta en U. Es por la fe, solo por la fe, somos justificados solo por la fe, solo por la gracia, solo en Cristo Jesús. Ah, no, pero ahora son las obras. ¡Uah! Y empiezo a caminar en esa dirección, en esa dirección, en esa dirección. Y quiero que vean la conexión con el Espíritu, porque después de eso, Pablo solo les habla del Espíritu. ¿Acaso recibieron el Espíritu por la fe o por las obras? Preguntas retóricas. Pablo no da respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta era obvia, por la fe. El Espíritu hizo manifestaciones y milagros entre ustedes por las obras o por la fe. Pablo no da respuesta. ¿Por qué? Porque era obvio que era por la fe. Entonces, dice Pablo, es que me lo imagino, ¿por qué dieron vuelta en U? ¿Por qué ahora pretenden perfeccionarse con esfuerzos humanos? Casa 2:42, que Dios nos libre de eso. 2 capítulos después, en Gálatas 5, Pablo dice, si el Espíritu nos dio vida y nos la dio, Él fue quien nos hizo nacer de nuevo, Él fue quien trajo ese arrepentimiento, Él fue quien trajo esa fe. Dice Pablo, si el Espíritu nos dio vida, andemos guiados por el Espíritu. El Espíritu de Dios es quien nos da el poder de Dios. Esto es muy importante. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, no es un poder. Es la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo. Por eso es que digo, el Espíritu Santo es quien nos da el poder de Dios. El Espíritu Santo no es el poder de Dios. El Espíritu Santo es quien nos da el poder de Dios. El Espíritu Santo es quien nos da el poder de Dios para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Dios no solamente nos salva, sino que también nos da el poder para santificarnos. De principio a fin la obra es suya. Un pastor que falleció hace unos años llamado Timmy Keller decía que el Evangelio no es solamente de la A a la C de la vida cristiana, sino que es de la A a la Z. Es toda nuestra vida, nunca nos vamos a graduar del Evangelio. Es ahí donde
subimos el freno de mano y nos quedamos parqueados. Por eso me refiero a que puede ser que tengamos un entendimiento inadecuado del Evangelio. Porque si no le estamos dando el papel al Espíritu Santo que fue llamado a jugar, literalmente estamos en una misión imposible. En la misión imposible de pretender que por nuestros esfuerzos humanos podemos cambiarnos a nosotros mismos. Podemos ser las personas que Dios nos ha llamado a ser. Podemos tener las fuerzas para vencer nuestros impulsos pecaminosos. Ojo, no estoy diciendo que Dios nos llama a quedarnos de brazos cruzados y dejar que Él haga todo, no. Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero sí hay que darle lugar al Espíritu. Esta semana todos los pecados que he cometido, teniendo esto en mente, le he dicho al Señor, Espíritu, ayúdame. Ayúdame. Tal vez otra semana hubiera dicho, mañana intento más fuerte, o mañana no puedo volver a pasar esto. Y más bien, en ese momento le digo, Espíritu, ayúdame. Un hombre llamado Francis Chan escribió algo relacionado con esto de la siguiente manera. Dice así: si el Espíritu Santo se mueve, nada puede detenerlo. Gloria a Dios por eso. Si no se mueve, no produciremos fruto genuino. Pero es que Jesús dice, apartados de mí nada pueden hacer. No importa cuánto esfuerzo o dinero gastemos, la iglesia se vuelve irrelevante cuando se convierte en una creación puramente humana. No somos todo lo que fuimos creados para ser, cuando todas nuestras vidas e iglesias se puede explicar sin la obra y presencia del Espíritu de Dios. Francis Chan dice, usted quiere ver una iglesia llena, consiga un comunicador elocuente, consiga una buena banda y haga que el lugar sea bonito y sea cómodo y se le llena. Y yo creo que Francis Chan tiene razón. Tristemente tiene razón. Pero gracias a Dios que eso no es lo que andamos detrás de. No somos todo lo que fuimos creados para ser, cuando todas nuestras vidas e iglesias se puede explicar sin la obra y presencia del Espíritu Santo de Dios. Deberían haber cosas en nuestra vida cuya única respuesta, explicación sea, es que el Espíritu Santo vive dentro mío. Si no, no tengo cómo explicártelo. Le decía a mi esposa el otro día, es que los cristianos sí estamos locos. Si yo me subo a un Uber y le digo, más que yo creo que hay un espíritu que vive dentro mío, va a decir que seguro me baja. Nos hemos vuelto muy acostumbrados a las verdades de nuestra fe, pero es que eso es. Hay un espíritu que vive adentro nuestro y es el Espíritu de Dios. El mismo espíritu que dice en Génesis que se movía sobre la faz de las aguas, sobre la creación desordenada. El mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. Es el espíritu que habita hoy en nosotros. ¿Puedes poner los 4 puntos, Doc, para ir viendo por dónde vamos? Yo sí sé por dónde vamos, pero tal vez algunos no saben, entonces no quiero que se pierdan. Ya hablamos de experiencias negativas, ignorancia sobre el tema del Espíritu Santo, un entendimiento inadecuado del Evangelio, o sea, es por mis fuerzas y no por la fe. Y vamos a terminar con un pobre conocimiento del Espíritu. En el 2009, ese mismo pastor, Francis Chan, escribió un libro llamado El Dios Olvidado. Y en su introducción él dice, quizás algunos puedan creer que se me ha pasado la mano con mi título, que he sido un poco extremista. Pero yo creo que Francis Chan no fue extremista, ni se le pasó la mano. Francis Chan le puso a su libro El Dios Olvidado, haciendo alusión a que muchos de nosotros sabemos quién es el Padre, muchos de nosotros sabemos quién es el Hijo, pero muchos de nosotros, lamentablemente, hemos relegado el Espíritu a un lugar inferior. ¿Será que el Espíritu Santo es el Dios olvidado en nuestra vida?
para que meditemos en eso, quiero que leamos parte de lo que Jesús le dijo a sus discípulos la noche antes de ser crucificado. Juan 16:7 dice así: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Sabemos que el Consolador se refiere al Espíritu Santo, por eso es que aparece con C mayúscula, porque es una persona. Pero quiero que nos pongamos en los pies de los discípulos. Jesús dice, esta es la verdad. O sea, no les estoy mintiendo. Les conviene que me vaya. Y yo imagino a los discípulos, ¿cómo? ¿De qué estás hablando, Señor? Ya nos has dicho muchas cosas locas. Que el que no come tu carne y tu sangre no tiene parte con vos. Que el que no nace de nuevo, ¿cómo me meto de nuevo en la panza de mi mamá? No puede ver el reino de los cielos. Pero esto, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo va a ser más conveniente para nosotros que vos no estés con nosotros? Y que de todos los milagros, que de todos estos 3 años, de todas tus enseñanzas, de todos los momentos juntos. Y yo les pregunto y nos pregunto, ¿podríamos decir nosotros hoy en día que es más conveniente? De nuevo, son preguntas para reflexionar y autoevaluarnos, pero yo creo que si no somos capaces de decir que es más conveniente es porque no hemos entendido el papel trascendental y protagónico del Espíritu Santo. Patricia Namnum, esta misma señora que apareció por el Evangelio, en este mismo artículo más adelante dice lo siguiente: el Espíritu Santo en nosotros es más conveniente que tener a Jesús caminando entre nosotros. No hay relación más personal que el Dios de los cielos viviendo dentro de ti. Les voy a proponer un negocio. Digamos que usted sale de aquí y suena su celular y es Jesús. Y Jesús le dice, Sergio, le voy a proponer un negocio. Hoy puedo cenar en su casa. Llego a la hora que usted me diga, pero a la medianoche me voy. Porque solo por hoy. O no ceno en su casa hoy, pero le prometo que mi espíritu va a vivir con usted todos los días de su vida. ¿Cuál escoge? Yo escogería, y no señor, véngase ya. Aquí le tengo comidita, lo que usted quiera. Y parece que Jesús diría, no escoja esa. Escoja la otra, es más conveniente. Y adivinen qué, normalmente Dios sabe mejor que nosotros qué es lo que nos conviene. Y por eso es que Patricia Namnum dice, el Espíritu Santo en nosotros es más conveniente que tener a Jesús caminando entre nosotros. Es mejor adentro que entre. Si Jesús estaba en Jerusalén, adivinen qué, no estaba en Galilea. Y si estaba en Capernaum, adivinen qué, no estaba por el Jordán. Y si estaba en Samaria, tampoco estaba en Judea. Pero el Espíritu Santo de Dios vive con nosotros y va a donde sea que estemos nosotros. Por eso es que el salmista dice en el Salmo 139, ¿a dónde podré huir de tu presencia? Si subo a lo más alto, ahí estás tú. Y si desciendo a lo más bajo, ahí estás tú. Y la pregunta es, ¿lo vemos así? ¿Lo consideramos más conveniente? En serio, podría haberles hablado de demasiadas cosas del Espíritu Santo, pero lo que sentí de parte del Señor era que lo que Él quería hoy era simplemente levantar como un asombro en nosotros de, wow, la presencia del Dios Todopoderoso, por la fe en Jesús, puede vivir adentro mío. Por lo tanto, pidámosle ayuda a Dios y fe a Dios para verlo de esa manera. Y que eso se vea traducido en una búsqueda y en una dependencia cada vez más profunda del Espíritu Santo. Quiero terminar con estas palabras de J.I. Packer, quizás uno de los teólogos más influyentes del siglo XX. Dice así, comprender al Espíritu Santo es una tarea crucial para la teología cristiana en todo momento, porque donde se estudia el ministerio del Espíritu, también se le buscará.
y donde se le busque, se obtendrá vitalidad espiritual. Casa 242, que el Señor nos antoje hoy a querer esa vida espiritual que solo el Espíritu Santo nos puede dar.